Bienvenidos a este Espacio Viva, soy Georgina Boacel de Atmósfera Estrategia y nos acompaña Fernando Padilla, fundador y CEO de Predmex. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, gracias por la invitación y estar aquí platicando contigo. No, nos encanta. Y pues platícanos un poquito, ¿cómo arranca Predmex? ¿Cómo inicias con la idea? Platícanos de la historia. Un poco, Predmex nace desde el lado de la necesidad. Yo, antes de entrar al mundo financiero, yo trabajaba en una empresa de la industria plástica. Y uno de mis grandes dolores es que no podía conseguir financiamiento para comprar equipo y maquinaria, ¿no? Adicional a que pues, tenía muchas necesidades de financiamiento, mis clientes se tardaban mucho en pagar, tenía muchos dolores desde el punto de vista financiero. Y tocando todas las puertas de los canales tradicionales normalmente no lo lograba encontrar. Y un día encontré, vi en el periódico que se crean estos modelos nuevos, ¿no? Las SOFOMES, ¿no? Las sociedades financieras de objeto múltiple. Y ahí fue como dije, bueno, si no encuentro la solución, voy a convertirme en mi solución. Y de ahí nace Predmex, de entender al empresario que le cuesta mucho trabajo, sobre todo al empresario pyme, que le cuesta mucho trabajo encontrar soluciones financieras personalizadas, adaptadas. Y de ahí nace Predmex, una empresa, una entidad financiera que se enfoca a entender a los Fernandos, que eran empresarios, que tal vez era una empresa que llevaba ya 30 años de historia, que sí tenía cierta informalidad y de repente ganaba dinero, de repente perdía, pero pues tenía 30 años de operaciones, de clientes y no con una cultura financiera muy sólida, y eso pues hacía para las instituciones financieras tradicionales pues que les dijera, pues no le entiendo, no me gusta, mucho riesgo, prefiero no darte crédito. Y lo que dije es, sí, claramente tengo más riesgo que una empresa pública, tal vez corporativo internacional, pero pues claramente 30 años de historia demostraba que pues, era una empresa que podía salir adelante y que podía hacer compromiso a mis obligaciones. Y entonces lo que entendí es, no es que el banco no me quisiera prestar, es que no me entendían como empresa, y ahí es donde nace Predmex con el objetivo de querer entender empresario y dar el financiamiento no tanto como un cadenero de antro que dice tú entras, tú no entras, tú si entras, tú no entras, sino como desde la perspectiva de tengo que entender al empresario y puedo encontrar, entendiendo al empresario y su negocio, puedo encontrar una forma de sí darle financiamiento. Y ahí es como nace Predmex, ¿no? Ese es como un poquito el caminito de cómo nació la idea y cómo llegamos hace 15 años a ahorita. Y ya estando en Predmex, ¿cómo empiezan a obtener sus primeros financiamientos? Al principio claramente yo no era financiero ni tenía grandes recursos para financiar. Tengo socios que vienen del mundo financiero y que ellos me ayudaron a estructurar como la parte de conseguir el financiamiento. Inicialmente, claro, fue pues, capital propio. El primer paso para conseguir financiamiento fue Friends and Family, familiares y amigos que empezaron a darnos préstamos a títulos personales para intentar financiar operaciones. Y ese fue creciendo y poco a poco lo fuimos institucionalizando para darle más seriedad, más estructura. Nuestro primer financiamiento institucional, que viene no de un familiar y amigo, sino que viene de una institución financiera, vino a través de apalancar la inversión de uno de los socios que tenía en cuenta de inversión, y con riesgo cero, el banco nos dio nuestra primera línea de financiamiento, chiquita, pero fue la primera. Luego logramos ya financiamiento con banca de desarrollo, complicado, muy limitado, pero fueron nuestros primeros pininos y poco a poco hemos ido institucionalizando y consiguiendo nuevos fondos, porque ahora sí que la regla del juego, el reto de todas las SOFOMES o los intermediarios financieros no bancarios que nos dedicamos a prestar es conseguir el fondeo, ¿no? Sí, y justo el año pasado hicieron su primera bursatilización en Viva, ya son una empresa pública. ¿Y cómo les ayuda eso en el plan de negocios de Predmex? Bueno, muchísimo, porque como te digo, las SOFOMES no podemos captar ahorro. La forma de financiarnos es consiguiendo financiamiento, principalmente de canales institucionales, financieros, fondos, capital de riesgo o bursatilización. Hoy en día, la cartera de crédito que las SOFOMES otorgan a empresas en México representa ya el 12% del financiamiento del país. Y hoy las SOFOMES representamos el 57% de las entidades financieras del país. Y la pregunta es, oye, si hay tanta necesidad de financiamiento en México y hay tantos jugadores de SOFOMES, ¿por qué no han crecido más? ¿Por qué no se ha podido penetrar más? Y el reto que tenemos las SOFOMES es que siempre el fondeo, las fuentes de financiación son limitadas y siempre se terminan. Lo que frena no es la necesidad de financiamiento, no es el mercado, es la capacidad de captar financiamiento. Y obviamente los canales tradicionales como los bancos, los fondos son muy limitados o a veces son caros desde el punto de vista de financiamiento de una SOFOM. Friends and Family obviamente también tienen su limitante. Entonces, la bursatilización es una forma, es el camino
que abre la puerta a conseguir grandes cantidades de financiamiento de una manera segura, conectando con los mercados públicos y se vuelve, pues, ahora sí que materia prima líquida y dulce para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, es el paso que se tenía que dar porque ya los canales tradicionales o los canales Friends and Family pues ya estaban agotados, nos estaban empezando a limitar el crecer, ¿no? Y entonces la bursa pues significa pues una nueva puerta que nos va a dar un crecimiento grande, ¿no? Y con estos nuevos financiamientos que está recibiendo, pues Predmex está apoyando a las empresas pequeñas y medianas. ¿Cómo es que las impacta directamente? Pues mira, otra estadística es, sabemos que en México solamente el 35% de las empresas pymes tienen acceso a financiamiento, ¿no? Cuando el 100% de las grandes empresas tienen acceso a financiamiento. Si tú analizas cualquier historia de cualquier empresa, no importando el giro, el país, el tamaño, todas las historias de crecimiento y éxito tienen que ver con un apalancamiento inteligente de capital. Entonces, claramente hay una necesidad amplia si entendemos que México es un país donde el 99% de las empresas son pymes. Entonces, si te decía hace ratito que la limitante es las fuentes de fondeo, la bursatilización realmente nos da mucha materia prima para poder seguir atendiendo a más pymes. Obviamente nos conecta con recursos que tienden a ser más baratos que los que antes nos fondeamos, entonces nos ayuda también a poder dar productos de crédito todavía más competitivos a las pymes. Entonces, la bursa te da acceso a recursos que tienden a ser más baratos, de mayor plazo, y entonces te permite también dar financiamientos de mayor plazo a la pyme y puedes impactar más pymes, ¿no? En esta persecución de intentar cubrir la demanda de esta industria pyme que está muy desatendida todavía, ¿no? Y tú te has estado involucrando muchísimo con todas las SOFOMES, estando en Predmex y como presidente de la SOFOM. ¿Cómo ves el sector de SOFOMES en general y qué relevancia tiene aquí en México? Pues bueno, como te decía, ya las SOFOMES representan 57% de los intermediarios financieros del país, ya representan el 12% del financiamiento del país y siguen creciendo, ¿no? Claramente el enfoque de las SOFOMES es atender al mundo pyme en lado de empresas o el lado de personas físicas más desatendidas desde el lado bancario, ¿no? Entonces están realmente cubriendo el espacio que la banca tradicional no está cubriendo. Oye, el 60% de las empresas en México obtienen su primer financiamiento en una SOFOM. Y gracias al financiamiento de una SOFOM, muchas de ellas logran el financiamiento bancario. Entonces estamos funcionando como un vehículo de inclusión financiera en el país. Y la bursatilización pues, es un canal, como te decía, es el canal para conseguir financiamiento y que permite crecer a las SOFOMES y atender más. Uno de los grandes aprendizajes de este proceso de la bursa es que parece que las bursas o el proceso de conectar con mercados públicos es un proceso complicado y muy difícil o limitado solamente para los grandes. Claramente requiere trabajo, esfuerzo, hay que hacer muchas cosas bien, pero no es tan difícil, es fácil lograr y hay apetito del lado del recurso público para invertir en SOFOMES porque hay una necesidad importante. Y ahí es donde se genera una parte padrísima que se circa un círculo poderoso de ganar, ganar, ganar. Y en el sector que salgan nuevas emisiones como la de Predmex, pues también invita a más jugadores que puedan conectar con mercados públicos donde pues, el objetivo es cómo le hacemos para llegar a más y atender mejor el mercado desatendido de México, ¿no? Sí, totalmente. Y platícanos, ¿cuáles son los planes para Predmex para los próximos 5 años? Pues bueno, tenemos muchos planes de crecimiento, o sea, la bursa nos está dando una fuerza de crecimiento en colocación. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos de cómo se coloca porque pues luego para una empresa que se dedica a prestar dinero, mucho dinero en la caja, pues puede ser peligroso si no lo haces de manera conservadora. Entonces tenemos un plan de crecimiento bastante ambicioso, pero cuidadoso, con protegiendo muy bien que no nos queme el dinero y irlo colocando muy bien. Ese crecimiento nos lleva a planear, si todo sale bien, para el próximo año una segunda bursatilización y también empezar el plan de internacionalización, donde ya tenemos planes de empezar a entrar a otros mercados de Latinoamérica para ir expandiendo a Predmex. Y la otra parte ya más interna del lado de Predmex, pues Predmex le ha metido mucho al tema de desarrollo tecnológico, mucha tecnología para algunos fondos. Ya hoy Predmex es considerada como una empresa fintech, no porque seamos una fintech desde el punto de vista regulatorio, somos una SOFOM, pero más bien desde el modelo con mucha tecnología
para poder conectar más fácil con los clientes, para poder entender más pymes, para poder llegar a más pymes, ¿no? Entonces, pues son esos grandes retos: desarrollo tecnológico, internacionalización y colocar bien para poder lograr una siguiente bursa que nos pueda seguir dando gasolina para seguir creciendo lo que estamos planeando, ¿no? De tocar a las empresas. Muchísimas gracias, todo lo que nos comentas me parece muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Geo. Y muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente.